Hola chicos, como sabéis en la lección 4 vamos a estudiar los adjetivos, en concreto la estructura comparativa y superlativa, lo que quiere decir que vamos a estudiar los grados del adjetivo, es decir, cómo podemos utilizar un adjetivo para comparar dos cosas o para decir que una cosa destaca sobre todas las demás en alguna cualidad. Ya hemos visto alguna aproximación en clase, pero os voy a colgar el vídeo aquí también para que lo tengáis y os pueda servir de repaso. ¿De acuerdo? Vale. Para empezar, quizás nos tendríamos que plantear qué es un adjetivo. ¿Vale? Lo vamos a representar en la pizarra con el color naranja, ¿de acuerdo? Y lo vamos a representar con la letra A. Lo vamos a rodear así. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo se relaciona este adjetivo con el resto de palabras que nosotros estudiamos en inglés? ¿O para qué sirve un adjetivo? Como puede ser, por ejemplo, en español, rojo, bonito, simpático, simpática, etcétera, etcétera. ¿Para qué nos sirve entonces un adjetivo? Un adjetivo nos sirve para extender alguna característica del nombre, con lo cual la posición principal, aunque no, cuando sepáis más veréis que no tiene por qué ser esta, pero principalmente la posición va a ser delante de un nombre, ¿de acuerdo? Y, por supuesto, detrás del determinante, ¿de acuerdo? Que lo vamos a representar con otro color. Por ejemplo, podemos coger el azul. Vamos a poner determinante, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los determinantes? Pues los determinantes pueden ser artículos, como por ejemplo el la, los las. Vamos a poner esto un poquito más pequeño. A ver, no se puede. Pueden ser artículos, pueden ser, por ejemplo, los demostrativos. Los demostrativos que ya hemos visto, como these, those, o en singular this, that, o como mencionaba antes, los artículos the, o, a y an, cuando la siguiente palabra empieza por un sonido vocálico. Entonces lo que tenéis que tener claro es que generalmente vamos a tener este orden generalmente cuando hablemos del sintagma nominal, que es un concepto que ya veremos más adelante, ¿de acuerdo? ¿Y para qué me va a servir, por tanto, el adjetivo? El adjetivo me va a servir para decir cosas sobre el nombre. Quiere decir, por ejemplo, si yo digo, y vamos a borrar esto, si yo digo, por ejemplo, car, si yo utilizo la palabra car, yo no sé cómo es este coche, yo no sé si este coche es grande, pequeño, bonito, útil, etcétera, etcétera. Entonces necesitaré otra palabra aquí que extienda o diga algo más de el nombre. Por ejemplo, la palabra, podríamos poner la palabra big, ¿de acuerdo? Y como he dicho antes, tendríamos que tener, en la mayoría de las ocasiones vamos a tener un determinante delante. Por ejemplo, me puedo decir a big car, un coche grande, ¿de acuerdo? Vale, entonces la función del adjetivo va a ser esta, va a ser decir algo más de esta palabra que inicialmente teníamos aquí, ¿de acuerdo? Decir algo más de la palabra car. Ya no solamente sabemos que es un coche el objeto, sino que es grande y también que es uno, ¿de acuerdo? Vale. ¿Qué más cosas podemos decir también del adjetivo? El adjetivo, junto a la posición que yo he dicho, también puede coger otra posición, no solamente delante del nombre, como tenéis aquí. Aquí tenemos el adjetivo y aquí tenemos el nombre, sino que puede ir detrás también del verbo be. Por ejemplo, yo puedo decir, en lugar de the big car, puedo decir the car is big. ¿Ok?
Con lo cual, estaría poniendo el verbo, el adjetivo big, el adjetivo grande, detrás de este verbo que, como sabéis, es la conjugación para tercera persona del verbo be. Esta es otra posición que puede coger el adjetivo, ¿de acuerdo? Con lo cual, resumiendo, cuando tengo un adjetivo, puede tener dos posiciones, ¿vale? Two positions. La primera posición va a ser en esta zona, ¿de acuerdo? Delante del nombre, y la segunda posición va a ser detrás, en una oración, detrás del verbo be en cualquiera de sus conjugaciones, ¿de acuerdo? Vale, pues esto es lo que tenemos que saber por ahora de los adjetivos. Los adjetivos se pueden clasificar de muchas maneras, para referirnos a color, para referirnos a tamaño, para referirnos a una opinión personal, etcétera, etcétera. Por eso tenemos palabras como amazing, ¿de acuerdo? Tenemos palabras como amazing, la voy a poner aquí en blanco. Amazing, que significa sorprendente. Cool, que significa chulo. Crazy, que significa alocado, loco. Dangerous, que significa peligroso. Fantastic, ¿ok? Son un poco valorativos, pero también tenemos adjetivos como big, small, wooden, por ejemplo, que quiere decir que es de madera, y así podríamos clasificar y hacer una gran clasificación de cualidades a las que se pueden referir los adjetivos. Bien, pues una vez que hemos hablado del adjetivo y que tenéis ya un poquito de noción de dónde se coloca y para qué sirve un adjetivo, vamos a, en el siguiente vídeo, explicar la gradación del adjetivo, es decir, explicar el grado comparativo y el grado superlativo, que es lo que vamos a ver en clase en esta lección.